Hola Iglesia Presbiteriana Jesús, estamos nuevamente en nuestro episodio número 4 de Sobremesa. Bienvenidos, gracias por ver este podcast. Es para nosotros un gusto poder estar con ustedes. Pastor, bienvenido nuevamente. Dina, muchísimas gracias. Es de verdad un gozo estar con ustedes de nuevo en la sobremesa. Así es un gusto para nosotros poder contestar preguntas que nos han hecho llegar y esperamos que sea de mucha bendición y edificación para nuestra amada Iglesia Jesús. Y vamos a comenzar, Pastor, ¿está listo? Espero que sí, Usted siempre como está cada listo. sobremesa. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Durante las prédicas, desde el inicio de 1 Corintios, usted habló mucho de la unión con Cristo. Y pues los hermanos quisieran que pudiera usted explicar un poco más acerca de este aspecto de la unión con Cristo. Claro, esta doctrina de la unión con Cristo, verdad sea dicha, no recibe la atención que debiera recibir. Y de hecho es una doctrina sumamente importante porque todas las bendiciones que tenemos en Cristo, me refiero a los beneficios, en particular a los beneficios de la obra de Cristo, llegan a nosotros precisamente por la unión que tenemos con Cristo. Los teólogos hablan de esta unión mística con Cristo. Y cuando oímos unión mística podemos traer a la mente imágenes así medias, digamos, paganas, ¿no? Pero esa es una unión que en un sentido no logramos entender del todo. ¿Sí? Okay. Se habla de otras uniones místicas, la famosa unión hipostática, por ejemplo, de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, como dice la doctrina, esas naturalezas que no se mezclan, no se confunden, etcétera, ¿no? Es algo que no logramos entender del todo. Pues esta unión con Cristo, en un sentido, no la podemos comprender del todo, pero sí podemos entender lo suficiente. Okay. Y podemos hablar de esta unión en dos sentidos. Podemos hablar de la unión con Cristo en un sentido, digamos, vital, orgánico, y también podemos hablar de esta unión forénsica, de esta unión legal con Cristo. Quiero empezar con la segunda. Nos dice la palabra de Dios, y así lo reconoce nuestra teología, que todos los seres humanos estamos en Adán, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que los seres humanos están en Adán? Bueno, el Señor designó a Adán como la cabeza federal, ¿sí? Como el representante legal de la humanidad ante Dios, como, digamos, aquel que era un representante del pacto. Entonces, todos nosotros los seres humanos, usando el lenguaje bíblico, estábamos en los lomos de Adán, representados por Adán, ¿sí? Y de tal manera que la obediencia o desobediencia de Adán iba a tener consecuencias para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro representante ante Dios. Y por supuesto sabemos todos que Adán pecó, Adán cayó en pecado y caímos con Él. Y entonces la culpa legal de Adán es nuestra culpa también, pero también nosotros heredamos esta corrupción moral, esta naturaleza pecaminosa como descendientes de Adán. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor designó a Jesús como otro representante, ¿sí? Y Jesús vino entonces a ser el representante de una nueva humanidad. Y bueno, no he de abundar mucho en esto, pero quiero simplemente mencionar que los que Cristo representaría ya no sería toda la humanidad, sino aquellos que, como dice la palabra de Dios, desde el principio fueron escogidos en Cristo Jesús. Y entonces Jesús vino a ser
otro Adán, ¿sí? Como dije, el representante de una nueva humanidad, pero esta nueva humanidad son los elegidos en Cristo Jesús. Y entonces como Adán, Jesús tenía la responsabilidad de obedecer la ley de Dios, pero no solamente Jesús como el representante y mediador se comprometió a obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios, las demandas justas de la ley de Dios, pero también Él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre y recibió sobre Él pues el castigo que nos corresponde a nosotros. Así entonces, los que están en Cristo reciben los beneficios de su mediación, ¿sí? Es decir, recibimos, así como en Adán heredamos culpa. Ahora nosotros, la culpa de Adán, para usar los términos legales y bíblicos también, o teológicos, fue imputada a nosotros, como acreditada pues, precisamente aquellos que están en Cristo, aquellos que, fueron elegidos por el Señor para estar en Cristo, reciben otra imputación, ¿no? Nada más que en este caso la imputación es de la justicia de Cristo, que nos es dada como si fuera nuestra, pero al mismo tiempo Cristo recibe la imputación de nuestros pecados, ¿no? Y Él entonces nuestros pecados más bien se le imputaron a Él en el sentido de que se le acreditaron a Él como si fueran suyos, y Cristo entonces fue castigado por nuestros pecados. De manera entonces que Cristo recibe las consecuencias de nuestra desobediencia y nosotros recibimos los beneficios, ¿sí? de su mediación. Ahora, esta unión con Cristo, la cual Pablo describe con su frase favorita, estar en Cristo. Por cierto, los seres humanos o están en Adán o están en Cristo. En virtud de nuestro nacimiento, ¿verdad? Como seres humanos, estamos en Adán. ¿sí? Todos nacemos en Adán. Okay. Ahora bien, cuando por la fe nosotros creemos en Jesús, somos trasladados de estar en Adán a estar en Cristo, ¿no? Bueno, esta unión también es una unión vital, una unión orgánica, la cual Jesús describe en Juan 15, usando esta ilustración de yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿no? Como esas ramas están unidas al árbol, ¿sí? A la planta, en esta unión vital, entonces toda la savia puede llegar a las ramas y puede nutrir a las ramas y las ramas pueden producir fruto. Entonces, esta unión por la fe con Cristo hace que también nosotros, ¿sí? podamos recibir la vida que fluye del Señor Jesús, el poder de la vida resucitada de Cristo que fluye a nosotros, ¿verdad? Entonces, al estar en esta unión con Cristo, no solamente, digamos, recibimos esos beneficios que Cristo ganó, pero esta unión con Cristo es la que permite que nosotros tengamos esa vida, ¿no? Esa vida espiritual. Pero hay un aspecto más y rápido que quiero tratar, que es que en virtud de nuestra unión con Cristo es que, bueno, desde la eternidad el Padre dijo, bueno, de toda la humanidad caída, estos los van a ser el pueblo de mi Hijo, y los unió a Cristo. Desde la eternidad. Desde la eternidad, por supuesto. Ahora, eso obviamente llega a realizarse cuando una persona por la fe, ¿sí? cree en Cristo. Ahora, pero por nuestra unión con Cristo, cuando Cristo vivió su vida de obediencia, es como si la hubiéramos vivido nosotros. Cuando Cristo murió, es como si hubiéramos muerto. O sea, en lo que concierne al Señor, nosotros ya pagamos la pena del pecado, que es la muerte, porque ya morimos. Nada más que nosotros no morimos, sino que Cristo murió por nosotros, pero al estar unidos a Cristo, en esa unión mística, morimos con Cristo. Y también cuando Cristo resucitó, resucitamos con Cristo a una nueva vida. Y también, como dice el apóstol Pablo, Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra. Nosotros estamos ya sentados con Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Entonces, es otro aspecto de la unión con Cristo que tenemos que entender, ¿sí? Es en virtud de esa unión con Cristo que podemos nosotros tener la salvación y todos sus beneficios, ¿no? Qué
hermosa enseñanza de la palabra, porque desde la eternidad el Señor ya tenía apartado a los suyos, y saber que nada nos puede separar de Él, y que aquellos que han sido elegidos por Él, que desde la eternidad han sido unidos por Él, en determinado momento el Señor los va a unir físicamente a Él, o sea, ya espiritualmente, pero en el momento que ponemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, rendimos nuestro corazón, llevamos a Él en arrepentimiento, Sí, esa unión. por supuesto, es una unión espiritual, no tanto física, sino espiritual. Claro, pero esto que vaya, digamos, ya sucedió, digamos, en la eternidad, ajá, viene a realizarse, ¿no? Y a es cuando cumplirse. nosotros empezamos a disfrutar de todos esos beneficios que ya tenemos en Así Cristo, es. ¿no? Qué alivio. Sí, Qué alivio por saber supuesto. que no depende de nosotros, sino Así de es. el Señor que ha decidido Así es. unirnos a Él. Así es. La siguiente pregunta, pastor, es un poco personal. ¿Así? Si pudiera describir de manera personal la gracia, como palabra, definición, y si puede dar algún antónimo al respecto. Bueno, la gracia es mi esposa realmente, porque mi esposa es una persona que me conoce como soy y me ama a pesar de eso, ¿no? Y el antónimo pues soy yo. No, pero bueno, de manera personal, no lo mencioné, digamos, lo suficiente cuando hablamos acerca de esto, quizá, pero normalmente nosotros pensamos en gracia como un favor inmerecido. Y es cierto, ¿no? Es totalmente cierto, un favor inmerecido por parte de Dios. Y siempre nosotros contrastamos la gracia con las obras, ¿no? Y entonces decimos, como el apóstol Pablo bien dice, por supuesto, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, ¿no? Entonces siempre está la idea aquella de que, bueno, gracia es que nosotros no nos ganamos por nuestras obras el favor de Dios, y es cierto. Pero también hay que enfatizar la idea de mérito, ¿no? O sea, sencillamente, no nada más se trata de que no hacemos las obras que se necesitan para tener ese favor de Dios, sino que también tenemos que entender que ya hemos hecho todo precisamente para no merecer nada de Dios más que su justa ira, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, como decía, si no me equivoco, Jerry Bridges, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, por supuesto, a personas que lo único que merecen es su ira, ¿no? Pero hay que entender una cosa muy importante. Hablamos de gracia, perdón, no sé si moví aquí el micrófono, pero bueno, hablamos de gracia y pero no prestamos nosotros la suficiente atención al hecho de que la gracia es costosa. Sí, la idea de gracia, ¿no? Es algo gratuito, es un don gratuito. Para es nosotros. Para nosotros, claro. Pero la gracia cuesta, ¿sí? La gracia costó, Claro. ¿sí? Nada más que le costó al Señor. Nosotros recibimos el don gratuito, pero Él tuvo que pagar, ¿sí? Sí. Es como en la vida, ¿no? Partidos políticos, autoridades hablan de que, no, es que el gobierno me ha dado tanto dinero, ¿no? El gobierno me da tal pensión, el gobierno me da y educación gratis y me da esto, aquello y lo otro. Bueno, es gratis para ti. Pero eso el presidente de la República no lo está poniendo de su bolsa, ¿no? Claro. Ni tampoco tal o cual político. Esto es algo que cuesta, ¿no? Y se paga con impuestos, ¿no? Por supuesto, impuestos de la gente. A alguien le costó, tu educación gratuita le costó a alguien, ¿no? Así es. Pues tu salvación gratuita le costó a alguien. Así es. Le costó al Señor la vida de su Hijo, le costó al Hijo, por supuesto, su propia vida. Entonces, nunca habrá que perder de vista esto, ¿verdad? De que la gracia si bien es un don gratuito, para que Dios nos extendiera gracia, Dios tuvo que pagar el costo que nosotros tendríamos que haber pagado, ¿sí? Pero no podemos, no hay manera en que nosotros podamos llegar a merecer el favor de Dios, no hay nada que podamos hacer. Y por supuesto hemos hecho todo para no merecer absolutamente nada de Dios, con excepción de la justa condenación. Si algo merecemos los que
nos hacen el favor de vernos y escucharnos, y tú y yo, lo único que merecemos es la ira de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero Dios no nos da lo que merecemos, ¿sí? Nos da lo que no merecemos. Ahora hablamos en el podcast pasado acerca de gracia, justicia y misericordia, ¿no? Pensemos en la misericordia. Para que Dios nos extendiera su misericordia, primero tuvo que satisfacer su justicia, ¿sí? Dios no podía levantar la alfombra y barrer nuestros pecados debajo de la alfombra y listo, ¿no? Dios no podía, como decíamos, ser misericordioso a expensas de su justicia. Entonces, precisamente para que Dios no nos diera lo que merecemos, alguien lo tuvo que recibir. Alguien tuvo que pagar, ¿sí? Su ley tenía que cumplirse. Y entonces su Hijo Jesús fue quien recibió lo que nosotros merecíamos, para que nosotros recibiéramos lo que nosotros no merecemos, ¿verdad? Sí. Entonces, en términos de antónimos, pues, ciertamente podríamos pensar en la cuestión de las obras meritorias, ¿no? Sí, es lo contrario a la gracia, las obras meritorias, pero también tenemos que pensar nosotros en esa idea de mérito, ¿no? No solamente no vamos a poder merecer, sino que está esta idea de mérito, ¿sí? No merecemos nada más que la ira de Dios. Muchas gracias, pastor. Y cuando empezó el sermón el domingo, usted daba un ejemplo de que muchas veces nosotros nos enfocamos muchísimo en el mal, en los defectos de las personas, por encima de ver las virtudes que las personas tienen. Y una de las preguntas es, si una persona es muy negativa y pesimista, si soy una persona muy negativa y pesimista al pensar en los demás, ¿qué puedo hacer? Porque esa es usted lo mencionó, es como una tentación para todos nosotros el pensar lo peor o mal de los demás, o ver más sus defectos y maximizarlos. Entonces, si esta persona está luchando mucho con ser muy negativo, muy pesimista, ¿qué puede hacer al respecto? Bueno, sí, yo comencé con esa ilustración de que hay quienes, cuando hay una página blanca con un punto negro, hay quienes como yo tendemos a enfocarnos en el punto negro más que en el resto de la página, ¿no? Y sí, ciertamente hay personas que tienen esa tendencia pecaminosa más que otros, el enfocarse en los pecados, en los defectos, en las fallas de los demás. Y bueno, esto puede deberse a diferentes cosas, pero una de estas es el tener un concepto demasiado alto de uno mismo, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo a los romanos, que nadie tenga un concepto más alto que el que debe de tener, sino que piense así con cordura, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez en tu vida que a alguien le has dicho cosas como, yo en tu lugar no hubiera hecho eso. No sé cómo te atreviste a hacer tal cosa. Yo no lo hubiera hecho, ¿no? Bueno, eso tiene que ver obviamente con este orgullo que tenemos todos los seres humanos, y que muchos hablan de que el orgullo es el pecado debajo del pecado, ¿no? Que el pecado está debajo de muchos pecados, ¿no? Uno de esos pecados raíz, ¿no? Sí. Que dan fruto en forma de otros pecados. Ciertamente está este orgullo, ¿sí? Que está presente en todo ser humano. Está este asunto de la autojusticia, ¿no? De creer que uno por sí mismo y en sí mismo es bueno, es recto, es justo, o por lo menos es mejor que los demás, ¿sí? O no es tan malo como los demás, ¿sí? Como el fariseo, ¿no? de la parábola que el Señor Jesús contó, este recaudador de impuestos, este publicano que entró a orar al templo, una persona que en ese tiempo era despreciada por las personas, considerada una lacra, ¿no? Lo más bajo y ruin de la sociedad. Él entró al templo a orar y ni siquiera quería levantar la vista, ¿no? Y lo único que decía era: sé propicio a mi pecador, mientras que también ahí estaba un fariseo
que entró a orar también, ¿no? Y él con las manos alzadas y los ojos al cielo decía, bueno, empezó a enlistar todas las cosas que él hacía comúnmente y entonces terminó diciendo, ay, te doy gracias que no soy como este pecador, ¿no? Entonces, muchos de nosotros tenemos este problema, bueno, todos, pero Todos. en unos esto es mayor que otros, que en otros, y aún los cristianos todavía luchamos Claro. con esos restos de autojusticia, ¿no? En unos es más que otros, ¿verdad? La idea de que soy mejor que los demás, soy mejor que tú, porque, y eso tiene que ver también con un concepto muy legalista de la vida cristiana. Tengo estas 3, 4, 5 cosas que puedo hacer, ¿sí? Muy bien. Y como tú no las puedes hacer muy bien, como tú no puedes no hacer esto o hacer aquello, yo me siento más que tú porque yo sí puedo, ¿no? Tengo 2 o 3 cositas ahí que casi siempre son conductas externas, ¿verdad? Que yo sí puedo manejar muy bien, entonces me siento superior porque puedo cumplir esas cosas, y en cambio tú no, ¿verdad? Entonces eso me hace sentirme superior. Pero entonces, esto de estar siempre enfocándonos en lo negativo, en las fallas de las personas, pues puede tener mucho que ver con esto, ¿verdad? Por eso uno tiene que examinar su corazón, ¿sí? ¿Por qué tiendo yo a estar criticando a las personas con respecto a sus fallas? ¿Por qué me es difícil apuntar a digamos, a lo positivo en sus vidas, ¿no? No me malentiendas, no estoy aquí diciendo de que debemos hacernos la vista gorda con los pecados de las personas y nunca decirle, oye, ¿sabes qué? Está mal esto que estás haciendo. Pero la verdad es que hay personas en las iglesias que pues tienen este problema, ¿no? De que siempre se están fijando en el defecto de su hermano, ¿no? Y siempre están viendo, como dice Jesús, que la viga en el ojo ajeno, ¿no? Sí. O mejor dicho, la paja en el ojo ajeno, perdón, mientras que no ven la viga en su propio Sí, ojo, sí, ¿no? sí. Perdón, ahí equivoqué los términos, estaba mal citando a Jesús ahí. Y te digo, esto, vaya, ese espíritu crítico, criticón, puede deberse a este fariseísmo, ¿verdad? Pero también pues puede esto partir, ¿sí?, de un entendimiento, y nos remontamos al principio de la serie de Corintios, ¿no? En particular al segundo sermón, si no me equivoco, puede partir de un mal entendimiento precisamente de la salvación, ¿sí? El no ser capaz de extender gracia a las personas con respecto a sus fallas, ¿verdad? La persona, el creyente verdadero en la iglesia no es el producto terminado y tendrá sus inconsistencias y sus fallas. Tenemos que extendernos gracia el uno al otro y ser pacientes el uno con el otro. Por supuesto, lo vuelvo a recalcar, no se trata aquí nadie habla de los pecados, ¿verdad? Nadie corrige a nadie. No estamos hablando de esto, porque la Biblia nos manda exhortarnos el uno al otro y si yo veo a mi hermano pecar, debo exhortarle con un espíritu de mansedumbre. Pero el punto aquí es que tenemos que entender en dónde estamos. Estamos en este proceso de santificación todavía. El Señor no ha terminado con mi hermano, ¿no? El Señor sigue trabajando en su vida. Por supuesto que va a haber fallas, por supuesto que va a haber inconsistencias, ¿sí? Entonces, yo debo no ser, digamos, un mero porrista y sacar los pompones y andar ahí simplemente con ideas positivas y ya, pero sí debo celebrar la gracia de Dios en la vida. O sea, no nada más pensar, tiene este defecto, tiene esta falla, pero mira dónde el Señor está trabajando en su vida, ¿no? Mira cómo Él, ok, sí, a lo mejor tiene este problema, pero era peor hace 2 años. Mira cómo ha avanzado, ¿no? Y a veces la persona, ¿sí?, como en la parábola del hijo pródigo, que no ha experimentado la gracia de Dios, ¿ok?, que realmente no ha experimentado la gracia de Dios, le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo extender gracia y celebrar la gracia en la vida de otras personas, ¿sí? Entonces, este hijo mayor dijo, tu hijo que hizo
todas estas, en cambio yo que he estado aquí todo el tiempo. Él estaba ciego a su propia autojusticia, ¿verdad? Y entonces eso hacía que él simplemente viera los pecados de su hermano menor. Entonces pueden ser muchas cosas, ¿no? Este espíritu criticón, ¿verdad? Yo tiendo a ser así y muchos de nosotros aquí en la iglesia tendemos a ser así. Quizá conviene examinar nuestro corazón, ¿verdad? Conviene examinar si hay autojusticia, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el problema del hermano mayor en la parábola? Bueno, el hermano menor tenía este problema. Él regresó diciendo, le voy a decir a mi padre que voy a empezar desde abajo, ¿no? Y poco a poco me voy a ganar el derecho de ser su hijo. Y el padre ni siquiera le hizo caso. Entonces el hijo quería ganarse la gracia. Pero el mayor tenía otro problema. Él pensaba que ya se la había ganado y que él merecía todo. A mí no me vas a regalar nada, yo ya me lo gané, ¿sí? Entonces, esas personas, como el hijo mayor, son incapaces de extender gracia, de ser pacientes, de ser humildes, ¿sí? Son personas que tienen ese espíritu arrogante de yo en tu lugar no haría eso, no sé cómo te atreviste a hacer tal cosa, ¿sí? Pero por otro lado, una cosita más que quiero mencionar al respecto es que a veces podemos desanimarnos, ¿no? Cuando vemos que hay tantos puntos negros en esa hoja blanca, ¿no? Y pastor, usted Sí. ya está contestó 3 preguntas en una pregunta. No puede ser. Así, Sí, porque estoy pensando aquí en las preguntas que tengo aquí y ha ido contestando. De verdad, Sí, perdón. sí. No, pero pues está bien porque creo que está abordando muy sistemáticamente ¿Así? todo. Bueno, perdón, pero No, está bien, está bien. entonces decía que podemos desanimarnos tanto cuando vemos nuestra iglesia con tantos defectos y fallas, pero hagamos lo que el apóstol Pablo hizo. Escoger, ¿sí? No enfocarnos solamente en esas fallas, porque sí, realmente es una fuente muy grande de desánimo, pero ver la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la vida de las personas? Gracias, pastor. Y sí, la pregunta esta de qué puedo hacer si soy una persona muy negativa y pesimista está muy conectada con lo que usted mencionó de la autojusticia. Solo quisiera plantear la pregunta, aunque la contestó casi toda. Si esta arrogancia o autojusticia sería entonces una falta de gratitud o una falta de comprensión del evangelio. Pues yo creo que son ambas cosas. Ambas cosas. Y déjame decirte por qué. Alguien dijo, y tiene mucha razón, que lo que está en el corazón de ser un no cristiano es la ingratitud. Si vamos a Romanos capítulo 1, el gran pecado de la humanidad es, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias, ¿sí? Entonces, algo que define a un pagano, alguien que, por cierto, pagano no es una palabra ofensiva, simplemente es el reconocimiento de, pues, cuál es la visión de la realidad que esa persona tiene. Un pagano solamente ve la tierra, no ve más allá, ¿no? En lo que significa ser un pagano está la ingratitud a Dios, ¿sí? Y por otro lado, en el centro, en el corazón de lo que significa ser cristiano está la gratitud. Y una y otra vez, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos llama a dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Ahora, se dice también que la ingratitud es como que un terreno fértil para las idolatrías, ¿no? Para las idolatrías. No estoy agradecido a Dios con mi cuerpo y entonces empezamos a buscar, alguna satisfacción, ¿verdad? No soy agradecido a Dios con mi situación, entonces empieza esto a ser terreno, pero muy fértil para las idolatrías. Pero también, con respecto a la pregunta, ¿no? Si el problema es ser falta de gratitud o una falta de comprensión del Evangelio, por supuesto que es ambas cosas, porque cuando uno entiende el Evangelio, cuando el Evangelio captura el corazón, lo que produce es gratitud, ¿sí? Es gratitud. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto aquí a los corintios. Uno de los problemas de los corintios es que ellos estaban envanecidos, ¿no?
había mucho orgullo, mucha arrogancia. Y Pablo les dice, a ver, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Entonces, por supuesto, la persona que cree que lo que tiene es producto de su habilidad, de su conocimiento, no es una persona agradecida. O sea, ¿por qué de agradecer si yo lo hice, yo lo produje? Pero aquel que está consciente de que todo lo que tiene y todo lo que es lo ha recibido de Dios, pues tiende a ser agradecido y humilde, ¿no? Y entonces, por supuesto, esto también se va a traducir en cómo tratamos a las personas, ¿no? Sí, y algo que a mí me encantó mucho del sermón es, bueno, lo que Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y una de las cosas que usted mencionaba de la acción de gracias de Pablo era que estaba enfocado en Dios. Exacto. Primeramente. En Dios, así es. Y eso es muy importante porque cuando fijamos nuestros ojos en el Señor, logramos ver lo que Él está haciendo, porque si nos enfocamos en lo que yo estoy haciendo, lo que mi hermano está haciendo, estamos perdiendo el enfoque y es ahí cuando fácilmente nos vamos a decepcionar porque el ser humano sigue luchando. Pablo en primer lugar celebra la gracia de Dios, que Dios le extendió a esas personas, por supuesto. Así es. Y constantemente vamos a luchar mucho con el desánimo, porque al final todos nos vamos a fallar unos a otros muy a menudo, constantemente. Claro. ¿Cómo batallar con el desánimo? Lo contestó, pero me gustaría que pueda ampliar un poco porque a veces se escucha mucho de manera general en los cristianos estoy desanimada, o esa persona está desanimada, o ya no se quiere congregar porque está desanimada, y constantemente se escucha esto. Bueno, ese es un tema muy amplio. Aquí, desánimo tiene que ver con muchas cosas. Podemos desalentarnos, desanimarnos en la vida cristiana. Y parte de ese desánimo, o mejor dicho, cierto desánimo, vamos a decirlo de esa manera, puede provenir precisamente de ver a nuestra iglesia, ¿no? La realidad. Exactamente, de ver que los hermanos pues no son lo que uno esperaría que fueran, que uno no es tratado como uno esperaría que le traten, de encontrar cosas que uno no pensaría que encontraría en la iglesia, reacciones, palabras, etcétera. Podemos desanimarnos, ¿no? Cuando vemos todo eso. Comentaba yo en el sermón que los pastores, los líderes también, pueden desanimarse muchísimo cuando ven pues la realidad de personas que, como dije hace rato, no son el producto terminado, que están todavía en un proceso y que en numerosas ocasiones van a tener incongruencias e inconsistencias y fallas, que no van a actuar como es debido, como corresponde a lo que son, ¿sí? Entonces, Pablo se enfrenta a una iglesia que está llena de tantas cosas que de verdad se hace hasta cierto punto difícil de creer que Pablo no tirara la toalla, ¿no? Y aún más difícil de creer que comience su carta agradeciendo a Dios por una iglesia como los Corintios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no desanimarnos? Bueno, el apóstol Pablo, dijimos en el sermón, modela para nosotros, ¿no? Algo que podemos nosotros hacer. Que obviamente esto, una vez más, tiene que ser, no nada más voy a imitar al apóstol Pablo, ¿no? Sino esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con, bueno, y ahí creo que están entrando más preguntas aquí. No sigan preguntas de último momento, ¿no? Pero bueno, bueno, el asunto es que, Pablo modela para nosotros, pero no es nada más imitar al apóstol Pablo. Esto tiene que venir del Espíritu de Dios, claro. ¿Verdad? La gracia de Dios, la gracia de Cristo a través del poder de su Espíritu, ¿no? Para que podamos hacer esto que voy a decir. Pero Pablo entonces sí modela para nosotros. Yo creo que una actitud bastante, diría yo, sobria, bíblica,
Por un lado, Pablo no escoge hacerse de la vista gorda, y Pablo tampoco va a excusar a los corintios, porque de hecho Pablo de manera sutil ha empezado a mencionar los temas que va a abordar, ¿sí? Los temas que va a abordar que eran la causa de los problemas que estaban exhibiendo los corintios, ¿no? Entonces no es que Pablo viva, digamos, en negación, ¿no? Ok. Pero por otro lado, él entonces escoge tampoco irse al otro extremo del desaliento. Y lo que yo dije, o traté de decir el domingo, es que la fuente, ¿no?, de este ánimo que Pablo tenía, por supuesto, era Dios y su obra, su gracia, pero sobre todo, como dijimos en el sermón, el recordar, fiel es Dios. Así es. Fiel es Dios quien les llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pablo descansa en la fidelidad de Dios. Él dice, sí, ustedes son un desastre. No, vaya, esta iglesia, no hombre, o sea, no, Pablo, yo creo que estaría al punto de darse hasta por vencido, ¿no? Pero recuerda la fidelidad de Dios, ¿sí? Recuerda que fiel es Dios quien llamó a estas personas, a los que verdaderamente eran cristianos en la iglesia, porque no todos eran. Claro. Pablo estaba convencido de que Dios algún día los iba a presentar sin mancha, irreprensibles. Entonces yo creo que cuando estamos desanimados, en lugar de creerle a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro pastor, a nuestros hermanos, créele a Dios, ¿no? En lugar de confiar en tu esposo, tu esposa, tus hijos, el pastor, la iglesia, etcétera, confía en Dios, ¿no? ¿A qué me refiero con todo esto? No es que no creas o no confíes, Claro, pero ajá. mi punto es, la esperanza no va a estar puesta en las personas, sino en Dios que es fiel, ¿sí? En Dios que es fiel. Entonces, si yo ahora estoy en un matrimonio que parece no ir a ningún lado, parece que cada día empeora, y estamos a punto de tirar la toalla porque no vemos ni por dónde, pues creamos que Dios es fiel, ¿sí? Creamos que Dios es fiel a sus promesas, que nos va a sostener, nos va a sustentar, y mientras que no puedo garantizar que Dios va a restaurar todo matrimonio, ¿verdad? No puedo garantizarle a las personas que así va a ser, pero sí puedo garantizar que Dios va a cumplir sus promesas y ninguna de ellas va a faltar. Y una de esas promesas es que Él estaría con nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, si Dios ha llamado a alguien, fiel es Dios para culminar su obra, ¿no? Así es. Entonces hay que orar y decir, Señor, si has llamado a mi esposo, has llamado a mi hijo, has llamado a mi hermano en Cristo, ¿sí? A pesar de lo que estoy viendo ahorita, ayúdame a creer que tú eres fiel y que lo que estoy viendo ahorita, mi hermano, no va a ser la historia final, ¿no? Así Estoy es. viendo a mi esposo ahorita, no va a ser la historia final, o no va a ser el último capítulo, ¿sí? O el final de la historia, ¿no? Así es, fiel es el Señor y dice Pablo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Esa unión con el Señor sigue recordándonos para que descansemos en Él y no en nosotros. Y ya para terminar, pastor, ya nuestros últimos minutitos del programa. Ya, tan pronto, ¿por qué? Sí, producción nos está avisando que ya hay que cortar el tema. ¿Cómo resumiría usted la obra de Dios? Lo que Dios hizo, lo que continúa haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. Usted abordó todo esto durante el sermón. ¿Cómo Claro. lo compactaría en su... Sí, cuando Pablo piensa en la obra de Dios entre los corintios, él da gracias a Dios por lo que ha hecho en el pasado, que ha hecho que les mostró su gracia, les extendió su gracia, ¿sí? Y eso, he estado pensando en esa frase, ¿no? Cuán agradecidos primero que nada deberíamos estar que Dios nos mostró gracia a nosotros, y agradecidos que Dios mostró gracia a nuestros hermanos, ¿sí? Yo no merecía más esa gracia que mi hermano, esa persona que está junto a mí en la banca de la iglesia. Debo ser capaz de celebrar y dar gracias a Dios por la gracia
demostrada a Él en Cristo. Pablo habla que en el pasado Dios ya ha enriquecido, ya ha bendecido al creyente con toda bendición espiritual, ¿sí? Y es que eso es muy importante. A veces pensamos que crecimiento en gracia es recibir más del Señor. No, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué consiste el crecimiento en gracia, el crecimiento espiritual? En darnos cada vez más cuenta de quiénes somos y qué tenemos en Cristo. De que crezcamos en entendimiento y apropiación de lo que ya es nuestro en Cristo, ¿no? Entonces, Pablo celebra que Dios ya les enriqueció en todo, y en particular él menciona dice en fe, ¿no? Y en conocimiento, palabra, perdón. En toda palabra y ciencia. En toda palabra y ciencia o conocimiento, ¿no? Y Pablo está celebrando que los corintios habían sido bendecidos particularmente entre todas las bendiciones que han recibido, entre todos los dones que recibieron esa facilidad de poder compartir ese conocimiento que tienen de Cristo. Y precisamente era un problema entre los corintios porque había este concurso a ver quién era más elocuente, ¿no? Quién era el mejor comunicador. Por eso algunos decían soy de Apolos, porque Apolos era un hombre poderoso en palabra, quizá con una retórica bárbara, ¿no? Que podía dibujar con la palabra. Entonces, esto para los corintios se volvió una fuente de envanecimiento, como vamos a ver más adelante, ¿no? De que, se inflaran de orgullo, y Pablo les recuerda, por ejemplo, en el capítulo 8, de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, este don no se les dio a ustedes para que presumieran y compitieran a ver quién es el mejor predicando el evangelio, ¿no? Yo predico mejor que tú, yo hablo mejor que tú. No, para eso fue dado el don, ¿no? Y entonces Pablo, así de maneras sutiles, empieza a recordar estas cosas, ¿no? De que ese don que ustedes tienen, bueno, nota el verbo, nota la voz verbal, ¿no? Es voz pasiva. Fueron enriquecidos, no se enriquecieron ustedes, ¿no? Fueron enriquecidos, esto les fue dado, ¿sí? Les fue dado por Dios. Entonces no piensen que esto proviene de ustedes, ¿no? Y por supuesto Pablo está viendo cómo en el presente el Señor está sosteniendo a estos corintios que están anhelando, dice ahí, el retorno de Cristo, dice Pablo, describe ahí. Y en el futuro, dice Pablo, anticipa, anhela ese día, y él entonces puede tener esperanza porque envisiona ese día cuando Dios va a culminar su obra, ¿sí? Cuando Dios va a llevar la obra que inició en estos corintios a su plenitud, en el retorno del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, en esta gratitud que tiene, pues cubre la obra de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros en la iglesia podemos hacer lo mismo, agradecer a Dios por lo que ya hizo en mi hermano, agradecer a Dios por lo que continúa haciendo, y por supuesto, siempre y cuando esta persona sea un verdadero creyente. Entonces, así como Dios confirmó el evangelio en esa persona, la persona recibió el evangelio, Dios lo confirmó porque la persona recibió el evangelio, creyó en el evangelio. En el futuro Dios va a confirmar a esta persona y lo va a declarar justo, lo va a declarar, por supuesto, sin mancha, ¿verdad? Delante de Él lo va a presentar de esa manera. Entonces, también yo puedo tener esa confianza de que mi hermano que ahorita pues no parece, digamos, que no hay mucho que celebrar, ¿no? Algún día el Señor lo va a presentar santo y sin mancha. Obviamente, siempre y cuando esa persona sea un verdadero creyente. Muchas gracias, pastor. Fiel es Dios que la buena obra que comenzó en nosotros la va a terminar hasta el día de Cristo. Sí, yo decía entonces que, así como les comentaba en el sermón, Cristi me obsequió esta pulserita con la palabra tetelestai ahí, que es un extraordinario recordatorio, ¿verdad? Como decíamos en el sermón pasado y en la conversación de sobremesa pasada. También sería muy bueno que en algún lugar tengamos de manera visible fiel es Dios, ¿verdad? Sí, cuando nos desanimemos con respecto al matrimonio, a la vida cristiana, etcétera, fiel es Dios. Recordar siempre que Dios es fiel. Así es. Yo tengo que recordármelo, Dina, porque soy pastor y como pastor, unos más que otros, ¿verdad? Tiendo a desanimarme cuando veo el panorama no muy alentador, ¿no? Y por último, ¿no?
contaba esa historia, a lo mejor vale la pena checar los datos y demás, pero me encanta cómo la esposa de Lutero, ¿no? lo centra, sí. ¿no? Cuando Lutero está desanimado, ¿no? Desalentado, y ya quiere tirar la toalla, se viste ella de negro, se viste de luto, y él le pregunta, ¿no? ¿Quién murió? Y ella dice, pues aparentemente Dios. Y él entonces entendió el mensaje, ¿verdad? Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor y que Él es fiel. Hermanas, no se vistan de luto. Que el Señor nos bendiga, hermanos, Iglesia de Jesús. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa. Gracias, Pastor. Gracias, por Dina. estar con nosotros en este podcast. Y los esperamos en nuestro próximo podcast la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Así es, estamos, deseosos de estar en otra sobremesa aquí juntos. Muchas gracias. Primero Dios. Hasta pronto.